y tú eres mi refugio. Tú me guardas, eres mi escudo. Solo en ti yo vivo bien seguro. Y a tu lado yo caminaré. Tú eres mi esperanza. Me das de tu confianza. Tú eres mi victoria. Exaltaré. A ti sea la gloria, Jesús. Paso a paso tú me fortaleces. Con tu amor tú siempre me sostienes. Tengo paz, tú eres mi ayuda. Eres luz que mi vida alumbra. Tú eres mi esperanza. Me das de tu confianza. Tú eres mi victoria. Exaltaré. A ti sea la gloria, Jesús. Solo a ti. Dios te guarde, hermano. Qué bueno estar un domingo más reunidos para alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Sabes, hermano, el Señor en su palabra dice que aclame toda la tierra su nombre, que le digamos cuán asombrosas son tus obras y que toda la tierra adore al Señor. Yo te invito hoy a que con un corazón dispuesto adoremos a nuestro Rey de Reyes y a nuestro Señor de Señores. Allí donde tú estás en tu casa, comienza a aplaudir allí para el Señor. ¡Cuán grande eres, Señor! Eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey
gloria a Dios, te damos honra. Estamos felices, Señor, de que tú estés en nuestra vida, porque no seríamos nada sin ti, Señor. Cuán agradecidos estamos de que nos hayas rescatado, de que hayas ido por nosotros, Señor, de que nos hayas creado por un propósito, para un propósito, Señor. Hoy queremos seguirte dando adoración, hoy queremos seguirte dando la gloria, en espíritu y en verdad, tal como tu palabra lo dice, Señor, tal como tú nos mandas. Hoy queremos entregarte todo nuestro ser, darte toda la gloria, darte toda la honra. Reconocer, Señor, que cuando estamos en la marea fuerte, eres tú quien nos sostiene, Señor. Eres tú quien lleva nuestra barca. Eres tú el ancla que nos levanta, que nos lleva, que nos sostiene, Señor. Eres tú, Señor. No hay nadie más que tú, Padre Santo. Cuando perdemos el control, eres tú, Señor, quien nos lleva. Eres tú quien nos guía, Señor. Eres tú quien orienta la brújula cuando estamos desorientados, Señor. Y hoy queremos reconocerte, queremos adorarte, queremos exaltarte, mi Dios. Puedo oír tu dulce voz llamándome. Al desierto tú me guías, yo iré.
Sí, Señor, tú eres nuestra ancla. Tú eres nuestro pronto auxilio. Tú eres nuestro Señor. Y solamente a ti debemos toda gloria. Padre, te damos todas las gracias porque tú nos rescataste, Señor, porque a pesar de que estábamos perdidos, estábamos en el lodo, Señor, tú nos limpiaste, nos diste nuevas vestiduras y nos hiciste herederos y coherederos conjuntamente con Cristo Jesús. Padre, y es por eso que hoy podemos llamarnos hijos de Dios, por la obra milagrosa, la obra misericordiosa, la obra restauradora que hiciste en nuestras vidas. Porque aún antes de hablar, porque aún antes de respirar, porque aún antes de nacer, ya tú nos habías formado, ya tú nos habías dispuesto desde la eternidad para que nosotros te conociéramos, Señor. Y es por eso que tu amor es infinito, tu amor es impresionante, tu amor es inalcanzable, tu amor es incomparable, Dios. Y es por eso que te damos gracias. Te damos gracias solamente a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre. Vamos, comienza a dar gracias allí a nuestro Dios. De hablar, complace sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah, yeah. Lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Mi valor te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición.
hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No lo hay, no hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las no deja y mueve y va por mí. Puedo ganarlo y merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Qué bueno poder estar con ustedes una vez más acá en este tiempo donde adoramos, exaltamos y glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es un buen día para también recibir de la palabra del Señor, pero antes quiero que te coloques allí de pie en el lugar donde estés, en la casa de oración, en el grupo de cuidado o en tu propia casa. Colócate de pie y allí pues vamos por un momento a orar a nuestro Señor. Quiero colocar esta palabra en las manos del Señor para que pueda hacer la obra que corresponde a tu vida el día de hoy. Ahí puestos de pie, adoramos el nombre del Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti, Señor, para presentarnos y adorarte a ti, Señor, con todo nuestro corazón. En este momento, Señor, levantamos nuestras manos en adoración a ti, Señor, y te damos muchas gracias, Señor, por el día maravilloso que estamos viviendo hoy, Señor, por la semana maravillosa que vamos a vivir a partir del día de hoy. Gracias, Señor. ¿Qué tal si allí donde estás le das gracias a Dios por tu familia? Gracias a Dios por tu iglesia. Gracias a Dios por tus líderes, por tus pastores. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos entregas, Señor, por todo lo que tú nos das. Señor, gracias por nuestra nación. Gracias, Señor, porque en todo momento tú tienes el control de nuestra nación. Señor, en este momento la palabra que hoy será predicada está en tu presencia, Señor, para que sea la buena semilla que caiga en buena tierra. Hoy, Señor, te pido que mi mente y mi corazón sean buena tierra para recibir esa semilla de la palabra del Señor y que yo pueda atesorarla en mi corazón y pueda llevar mucho fruto a partir de hoy, Señor, a través de esta palabra. Gracias, Dios, por tus hermosas bendiciones sobre nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén
y amén. Qué bueno poder compartir con ustedes hoy nuevamente una palabra que viene de parte del Señor. Y hoy quiero comenzar dándote una palabra que es necesaria que la puedas escuchar. Y es que Dios nos ha formado a usted y a mí con un propósito maravilloso desde antes de la fundación del mundo. Y yo sé que muchas veces has escuchado esa palabra, que Dios tiene un propósito contigo, pero posiblemente andas en búsqueda de ese propósito, y yo te insto en este momento a que no te canses, a que no te detengas. Encuentra el propósito de Dios para tu vida y entiende que tú has sido llamado a desarrollar ese propósito de Dios para tu vida, porque tú no eres un accidente. Dios te ha formado de una manera maravillosa, con un diseño maravilloso y destinado a hacer una obra para la gloria y la honra de Dios de maneras maravillosas. Amén. Los pensamientos de Dios respecto a nosotros son de bien, son de bienestar, son de mejoras continuas. Por eso la palabra del Señor dice que las bendiciones de Dios para nosotros son nuevas cada mañana. Y Él ha trazado desde antes de nosotros nacer un camino, un destino especial. Nos ha marcado aún los pasos de nuestra vida hasta el último momento de nuestra vida aquí en la tierra. Ahora, ¿qué determina? Y esta pregunta es importante para todos. ¿Qué determina que su perfecta voluntad no se cumpla en nuestra vida? Porque lamentablemente muchos pues se desvían de la perfecta voluntad del Señor. Y lo que determina el que no se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida se llaman decisiones. Decisiones equivocadas o malas decisiones que van contra la voluntad de Dios, que van contra el propósito de Dios en nuestra vida. Porque déjame decirte que el propósito de Dios y la voluntad de Dios son buenas, agradables y perfectas para nosotros. Pero muchas veces hay un camino terrible en nuestra vida que uno se pregunta, ¿será esto la voluntad del Señor? Y yo sé que hay muchos que dicen que la voluntad de Dios en nuestra vida es todo lo que nos pasa, pero abiertamente creo que no es así. Creo que muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo no son la voluntad del Señor para nuestra vida. Y aunque Dios sigue teniendo el control de todas las cosas, no son la voluntad de Dios para nuestra vida. Las malas decisiones nos han desviado del camino que Dios tenía trazado para nosotros, y es por eso que nosotros necesitamos volver al propósito inicial de Dios en nuestra vida. Las decisiones que tomamos bajo nuestros propios criterios, guiados por nuestra emoción, levantamos lamentablemente barreras en cuanto a todo lo que tiene que ver con el plan perfecto de Dios. Así que cuando nosotros levantamos esas barreras, tenemos que desviarnos para tomar un camino diferente. Y al tomar ese camino diferente, nos desviamos precisamente del punto donde Dios nos quería llevar. Y es hora de que tú y yo hagamos un alto en ese camino y podamos hacer una reorganización de nuestro camino que tenga que ver con la consonancia, o que tenga que estar en consonancia con el perfecto plan de Dios para nuestra vida. Nuestra vida dará un vuelco espectacular, sorprendente. Y usted y yo estamos llamados a volvernos al camino del Señor. ¿Sabe? La Biblia habla de un hombre que tenía un destino perfecto, que fue levantado en un tiempo perfecto para convertirse en un gobernador del pueblo de Israel. Me refiero a Sansón, la historia de Sansón. Y la Biblia habla en Jueces capítulo 13, versículo 1 al 5, lo que ocurrió, el contexto de lo que ocurrió y el por qué Dios escoge a este niño desde antes de nacer para un propósito. Fíjate lo que dice desde el versículo 1 del capítulo 13. Dice:
una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Por eso Él los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Cierto hombre de Sora, llamado Manoa, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo: eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y darás a luz un hijo. Versículo 4 dice: cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasarás la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, es decir, tendrá el voto de nazareo. Consagrado a Dios desde antes de nacer, Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. En este versículo o en estos versículos vemos que este hombre tenía un destino aún desde antes de nacer. Y no es él solamente, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes que está escuchando este mensaje, entienda esto: usted tiene un propósito de Dios especial aún antes de nacer. Amén. ¿Qué tal si le dices allá al que está cerca de ti: tienes un destino especial de Dios marcado para tu vida? Ahora, la Biblia dice en el versículo 24 y 25 del capítulo 13, dice: la mujer dio a luz el niño y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. El propósito de Dios comenzó a cumplirse en Sansón. Pero también la Escritura luego nos narra la terrible historia de Sansón. Un Sansón movido por muchas cosas diferentes al propósito de Dios, que termina entonces en oprobio, sin cumplir el propósito de Dios como realmente Dios lo quería. Y al final de cuentas, la historia pues revela la destrucción de los filisteos, pero también la muerte de Sansón. Vamos más adelante a leer sobre eso. Así que entonces Dios escogió a Sansón desde antes que naciera, porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros antes de nacer. Los filisteos dominaban a Israel y Sansón nació a pesar de que todo estaba en su contra. Escucha, la mamá era estéril, el papá era un hombre que estaba necesitado de un hijo, y a pesar de todo eso, la historia nos dice que Dios le permite a esta mujer quedar embarazada, porque tenía un propósito especial con ese niño. Dios tiene entonces un plan maravilloso para nosotros, y tengo que hacerme una pregunta importante. ¿Estamos poniendo nosotros tropiezos al plan de Dios? ¿Será que nosotros mismos de alguna manera no hemos permitido que el plan de Dios se cumpla en nuestra vida? Hay personas que me dicen: tengo tantos años en los caminos del Señor, tengo tantos años en el Evangelio, ¿será que debería estar en un lugar más elevado, en una posición más elevada, en un ministerio más relevante? ¿Será que tendría que estar más capacitado, más ágil en lo que estoy haciendo en el camino del Señor o en el ministerio? Y la respuesta es sí. Y lo más seguro es que tú y yo le hayamos puesto trabas al Señor, trabas al propósito de Dios. Pero déjame decirte algo: si estás escuchando este mensaje, es porque Dios tiene un plan especial con este mensaje para poder reorganizar tu vida y alcanzar el propósito de Dios especial para ti el día de hoy. Amén. Así que entonces la otra pregunta es: ¿estamos dispuestos a dejar que Dios trate en nuestra vida para poder regresar al camino que Dios está trazándonos? Dios se manifiesta en la vida de todos nosotros, así como lo hizo en Sansón. Dios tiene su tiempo para cumplir nuestro ministerio, nuestro propósito, sus planes en nuestra vida. Todo tiene su momento. Amén.
El Espíritu del Señor reposa en los que hemos creído en el Señor. El Espíritu del Señor reposa en todos aquellos que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Y hay un propósito especial contigo, hay un gran ministerio contigo. Lo que tienes que hacer es reorganizarte y estar en consonancia con el plan del Señor. Amén. Di conmigo, y levanta tu mano y di conmigo: yo hoy me dispongo a dejar que Dios me reorganice mi vida y volver al plan inicial del Señor. Obrar en nuestras fuerzas pone tropiezo al mover de Dios. Entorpecemos los planes de Dios cuando tomamos decisiones equivocadas. Sansón dejó que gobernara la emoción y no la razón. Gobernó la emoción cuando comió miel del estómago del león y se le dio a comer a sus familiares. Gobernó la emoción cuando tomó a su primera mujer. Gobernó la emoción cuando hizo una apuesta con los jóvenes amigos. Gobernó la emoción cuando descubrió el enigma de la mujer o a la mujer. Se lo descubrió. Gobernó la emoción cuando mató a 30 hombres de un pueblo vecino para pagar una apuesta. Lamentablemente la emoción, la emocionalidad muchas veces nos lleva a tomar decisiones en contra de la voluntad del Señor. Aquel chico que por emoción decide entonces acostarse con la muchacha, o la muchacha por emoción acostarse con el muchacho. Aquel hombre que por emoción decide cometer adulterio. Aquel hombre que por emoción invierte un dinero en un proyecto económico que no era el correcto. Aquel hombre que por emoción decide dividir una iglesia y levantar una nueva. Aquel hombre que por emoción decide hacer cualquier cosa que no fue el plan inicial de Dios. Afirmarse en los caprichos personales era una costumbre de Sansón y desestimaba aún los consejeros de su padre. Y esto es terrible porque cuando hay consejeros sabios, las emociones pueden ser controladas. Pero cuando no hay sabios consejeros que nos ayuden a la toma de decisiones, la emoción puede ser la peor consejera a la cual escuchemos. Las decisiones debemos consultarlas primero con Dios para saber si son la voluntad del Señor. Luego deben ser consultadas con sabios, con personas expertas, con personas que sirvan como tutores, como mentores, como coach nuestros. Y de esa manera nosotros podemos saber si lo que vamos a hacer está dentro de la voluntad del Señor. En la multitud de consejos abunda la sabiduría. Necesitamos dejar a Dios que obre conforme a su voluntad, conforme Él quiere en nuestra vida. Y eso entonces será una garantía para que el fracaso sea menor. Pero cuando tomamos decisiones en base a la emoción, lo más seguro es que fracasemos, que nos desviemos del propósito de Dios, que nos encaminemos hacia el error y lamentablemente perderemos el propósito de Dios en nuestra vida. El mundo participa de todas las cosas, pero nosotros no participamos en las cosas del mundo. Así que estar en el lugar equivocado nos expone al peligro. Un joven cristiano no puede dejarse arrastrar por las pasiones, por la emocionalidad. Mira lo que dice Jueces 14:10. Dice lo siguiente: después de esto, su padre fue a ver a la mujer y allí Sansón ofreció un banquete como era costumbre entre los jóvenes. Y aquí nos damos cuenta que en este aspecto Sansón también era una persona que trataba de agradar a sus amigos,
complacer a los amigos, complacer a las personas que estaban alrededor. Hacía cosas para sentirse a gusto con las demás personas. No era una persona con determinación que manejaba sus decisiones en base a Dios y que no se doblegaba, aunque eso significara tener que ir en contra de las amistades de los amigos. Él prefería hacer banquete a los amigos, estar a favor de los amigos, dejar que los amigos se sintieran complacidos con sus actitudes, con sus acciones, sin importar permanecer firme en el propósito de Dios. No podemos jugar con la santidad porque correremos el peligro de caer. El problema de Sansón, o uno de los problemas de Sansón, era dejarse arrastrar por la emoción en el momento de tomar decisiones. La maldad saca ventaja muchas veces de nuestra insensatez. Y la insensatez es sencillamente actuar de manera precipitada. Los filisteos usaron a sus esposas para descubrir todos los secretos de Sansón. La primera reveló el enigma, la segunda reveló la fuente de su poder. Y todo esto porque Sansón no podía callar, porque Sansón no podía guardar un secreto de parte del Señor. Sansón se dejaba guiar por su corazón, por su corazón. No sé si has escuchado hablar alguna vez a una persona que dice, déjate guiar por lo que dice tu corazón. Error, error. Porque la Biblia claramente dice que perverso es el corazón. El corazón del ser humano es perverso. Y tú no te puedes dejar guiar por tu corazón. Te tienes que dejar guiar por el Espíritu del Señor. ¿Cuántos dicen amén? El enemigo no descansará hasta procurar nuestra destrucción. Así que tú y yo tenemos que entender que es hora de volvernos a Dios para que se cumplan sus planes en nuestra vida. Hoy te hago un llamado a ti que has estado desviado del plan de Dios. El Señor te dice, vuélvete a mí. Y yo me imagino esto de esta manera. Dios tiene un plan perfecto, pero nosotros nos desviamos. Y aunque nos hayamos desviado, el Señor hace un camino para que volvamos a su plan perfecto. Pero está de nuestra parte si volvemos al propósito de Dios o seguimos ese camino desviado. Y hoy te hago un llamado en el nombre del Señor a volverte al plan perfecto del Señor para tu vida. Amén. Especialmente a ti joven que estás escuchando este mensaje. A ti adolescente que te has dejado llevar por la emoción, por las pasiones, por los malos consejos, por tratar de complacer a tus amistades. Hoy el Señor te dice, vuelve tu rostro a mí y yo te enderezaré todos tus caminos. Amén. Hoy el Señor tiene ese propósito contigo. Así que en el poder de Dios se rompen todas las ataduras que has tenido en este momento. Hoy el Señor está derribando cada atadura que se ha convertido en una cadena que te deja o que no te deja avanzar en el camino de Dios. Un creyente comprometido puede mirar la obra del enemigo en su vida y romper esas cadenas y caminar hacia lo que Dios desea en este momento. Y especialmente hoy, porque a través de este mensaje te puedo decir que hay una unción que rompe todo yugo en este momento en tu vida. Aprópiate de esta palabra. Di conmigo, yo me apropio de esta palabra y creo que esa unción pudre todo yugo en mi vida en el nombre de Jesús. ¿Sabes que el enemigo desea vernos en vergüenza? Como a Sansón que le sacaron los ojos
y lo expusieron en una plaza pública como un objeto de burla. Lo mismo quiere hacer Satanás contigo. Mientras sigas en ese camino de perversidad, de pecado, de malas decisiones, en ese camino de actuar negativamente o de actuar en contra del mensaje de Dios, del propósito de Dios para tu vida, Satanás se encargará de ponerte en escarnio público. Se encargará de que todo el mundo vea tus errores y que todo el mundo se burle de ti. Por eso hoy debes decidir volver tu rostro al Señor. Si desde lo más profundo del fracaso, del error, del descarrilamiento nos volvemos a Dios, Él nos rescatará. Es necesario reconocer nuestros errores, volver nuestra mirada a Dios, y con decisiones acertadas, al final de nuestra historia será como la de Sansón, que a pesar de que se estaban burlando de él, Dios le dio una nueva oportunidad de vengarse de sus enemigos. Y allí todos sus enemigos fueron derrotados. Amén. Hoy el Señor te está diciendo: tú y yo juntos vamos a derrotar a todos tus enemigos. Así que entonces hay una decisión que tomar en este momento. La decisión de proseguir la ruta del fracaso y hacerte cada vez más vil y contrario a Dios. Apartarte cada vez más del Señor o volver tu rostro al Señor. Arrepentirte de tus caminos de error y encaminarte al propósito de Dios para tu vida. La historia de Sansón habría sido diferente en casos de él haber permanecido fiel al propósito de Dios. Sin embargo, al final de sus días se arrepiente y Dios le da una oportunidad como te la está dando a ti en este momento. En Jueces 16, el versículo 30 y 31 dice lo siguiente: y gritó. Te pongo en contexto. Lo amarraron junto a dos pilares principales del templo donde estaban, del teatro, del anfiteatro donde estaban, donde se burlaban de él. Y en ese momento la historia dice que él se arrepintió y Dios le dio nuevas fuerzas. Y en ese momento dice: y gritó: muera yo junto con los filisteos. Luego empujó con todas sus fuerzas y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba allí. Fueron muchos más los que Sansón mató el día en que murió que los que mató estando en vida. Sus hermanos y todas las familias de su padre descendieron para recogerlo y lo llevaron de regreso y lo sepultaron entre Sora y Estaol, en la tumba de su padre Manoa. Sansón había gobernado a Israel durante 20 años. De esa manera terminó la vida de Sansón. Muerto, pero en gloria. Muerto, pero cumpliendo el propósito de Dios en su vida. Muerto, pero regresando al propósito de Dios para su vida. Y hoy no te estoy diciendo que vas a morir, pero te estoy diciendo más bien que regreses al propósito de Dios en tu vida, y de esa manera Dios se va a glorificar sobre ti y te va a vengar de todos los enemigos de tu vida. Amén. ¿Qué tal si allí donde estás le das gracias al Señor por esta palabra? Si puedes, ponte de pie. Si puedes, colócate allí de pie. Levanta tus manos, pon una mano cerca de tu corazón y agradece a Dios, porque hoy Dios te está haciendo un llamado de volverte a Él. Padre, mira cada hermano en esta hora que ha escuchado esta palabra.
Mira, Señor, cada uno de nuestros corazones, lo que está ocurriendo en nuestros corazones. En este momento, papá, quiero pedirte, Señor, que con tu Espíritu Santo sigas haciendo una obra final y definitiva en nuestra vida. Señor, queremos regresar al propósito de Dios para nosotros. Queremos regresar a lo que tienes para nuestra vida. Hoy, Señor, me arrepiento de haberme desviado del propósito que tú tenías para mi vida. Y yo hoy decido, Señor, en el nombre de Jesús, volver mi rostro a ti, Señor. Encamíname en tu verdad, Señor. Tu palabra es la verdad. Encamíname, Señor, oh Dios, al propósito para mi vida. Hoy, Señor, asumo, Señor, nuevas decisiones basadas en tu palabra. Hoy asumo nuevas decisiones basadas en lo que tú tienes para mi vida, Señor. Y ahora, en el nombre poderoso de Jesús, yo me comprometo, Señor, a vivir en el propósito que tienes para mi vida, Señor. Gracias, Dios. Señor, hoy oro por estas personas que están luchando, Señor, en volver a tu camino, a tu propósito. Porque aún hay personas que están en la iglesia y aún así están desviados del camino del Señor. Pero hoy ellos vuelven su rostro al propósito de Dios. Y en este momento quiero pedir, Señor, que toda cadena se caiga ahora en el nombre de Jesús, y todo lo que los tiene atados se rompa ahora, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Vamos, levanta tus manos. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. No hay nada tan hermoso como adorarte a ti, Señor. Te doy gracias, Dios. Te doy gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Puedes decir conmigo, gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga